Essa camisa. Hay que separar la mujer, tú con tus papás. Aquí de este lado, aquí. Pan, hoy, Volteado para allá. tu papá, para acá. A un lado. A los papás. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Papás, ¿quién comienza? Entregue a su pequeña, a su hija. Dígale unas palabras al futuro esposo. Pedro, mi hija, lo puedas, lo quieras mucho. Kailangan tumisagan na po sinash kudaro tawa kusama igual sea mo hijos las otlakan na wami shurikan luchas que sacan adelante shnes kudaro na po. Papás, entreguen. ¿Quién comienza? No, asusinan ka kita nistan natin na iha na to kita wan.
que tanot cuidar te no hay más que yo te no vamos a cuidar a mi hijo. Una motas que te. Señor, pues eso significa que entrar bien a hijo, ¿no? Muchas placas, como siempre, no me notan y sacar adelante. Solamente nos vamos a llegar a ¿vale? Felicidades. ¿Ya? Ya. Darle las gracias a los suegros. Gracias, gracias. ¿Ya? Por el lado derecho, ubícate. Lado derecho. Derecho. Ajá. Caminamos. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición hoy que reafirmarán su amor delante de Dios. Estos jóvenes, Pedro Santos, Susana Regino. Vamos a decirle a Diosito todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Pedro Santos, Susana Regino, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero
ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido Pedro, Susana, es un día maravilloso para ustedes. Vienen a la casa de Dios a recibir la bendición. Que esta bendición dure por siempre, porque todos nosotros sabemos que ya el compartir sus vidas implica un deber, implica un compromiso. Tú sabes, Pedro, que ya no vas a ser el joven que vas a salir a la 1, a las 2, a las 10, a las 4 de la mañana llegando. Hoy, si tú le dices a Susana: sí, voy a estar contigo, te voy a amar, te voy a querer, te voy a respetar. Por eso Pablo, en la carta a los Corintios, dice: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es grosero, el amor no se envanece, sino todo lo contrario, dice: servicial, ayuda, comprende. Y siempre ustedes esperemos que se comprendan, que se entiendan, dialoguen, platiquen, pónganse de acuerdo para realizar sus cosas como pareja, como matrimonio, trabajando, luchando, echándole todas las ganas del mundo en su matrimonio, en su vida. Al ratito, si Dios presta vida, pues tendrán un hijo, y ese hijo come, ese hijo va a querer un juguete, ese hijo va a querer un pan, un refresco. Y siempre, Pedro, Susana, échale todas las ganas del mundo para que no sufran, para que no tengan dificultades, y ninguno de los dos, tanto Susana llore o tú, Pedro, pues sufras. Cuídate mucho. Tú sabes qué es lo que nos domina aquí donde vivimos. El problema que nos domina es la embriaguez, el alcohol. Y por eso tú, cuídate, porque el alcohol es una enfermedad. Después el alcohol se vuelve necesidad. Tú despiertas y andas así como nervioso y ya no aguanto, y pum, hasta que te avientas unas 4, ya te controlas, y viene otro día y otra vez nerviosismo y otra vez hay que jalarle, y eso no está bien. Siempre cuídate, no porque digan hace calor, les vamos a echar una cervecita, hace harta calor, pues ¿cómo? Pues eso no está bien, ¿ves? Por eso aquí en ese pueblo, pues el trabajo, la pintura, ustedes se dedican a eso y lucha. Lleva a Susana siempre contigo y siempre el diálogo. Están sus padrinos, Miguel, Vanessa. Tú sabes muy bien que en la vida ordinaria pues hay problemas, hay dificultades. Vanessa, ¿verdad que te ha regañado Miguel? Sí, el chile manteca, ¿a qué horas? ¿Es? ¿Dónde está mi pantalón? Ese que me gusta, está sucio, pues ¿a qué hora lo vas a lavar? Y ya cada quien tiene su deber, cada quien tiene sus compromisos. Así, Susana, échale todas las ganas del mundo. Esperemos que seas una buena mujer, una buena persona, una buena mamá, una buena ama de casa, y lo mismo Pedro, un buen hombre para Susana, una buena persona para todo mundo y un buen padre el día de mañana, de tal manera que no les falte nada a ese pequeño o pequeña que el día de mañana tendrán ustedes en sus brazos. Échenle todas las ganas del mundo. Muchas felicidades, Susana, Pedro,
creo que están haciendo bien las cosas. Dios te bendiga. Bueno, Pedro, Susana, es un momento maravilloso. Yo le pregunto, Pedro, Susana, delante de todos sus amigos, invitados, familiares, papás, Pedro, Susana, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Pedro Santos García, te acepto a ti, Susana Regino de la Rosa, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y cuidarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Susana Regino de la Rosa, te acepto a ti, Pedro Santos García, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos, arras y lazo. El Señor bendiga los anillos, las arras y el lazo, la palabra de Dios, los cirios que se van a entregar uno al otro, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. Dile su nombre, vela a ella. Susana Regino de la Rosa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale ella. Dile su nombre. Pedro Santos García, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madrina, colócale las arras. Ajá. Vela a ella y dile su nombre. Susana Regino de la Rosa, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dile su nombre. Pedro Santos García, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. Ponle el rosario a la mitad. Nos ponemos de pie todos.
Aplauso para esta pareja, matrimonio, marido y mujer. Vamos a decirle a Diosito ahora: te rogamos, óyenos. Para que Pedro y Susana, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por los papás de cada uno de los contrayentes, roguemos al Señor. Por los padrinos Miguel Ángel, Vanessa Díaz, oremos. Por todos los amigos, familiares, invitados que hoy comparten este enlace matrimonial de Pedro Santos, Susana Regina, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre Pedro, sobre Susana, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes unirse con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y la tierra de tu gloria. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Sana en el cielo, hosana al Señor. Hosana al Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor.
de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Todos de pie, paraditos. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, de Pedro Santos, Susana Regino, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus padrinos Miguel Ángel, Vanessa Díaz, familiares, amigos, invitados, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pásate la velita de esta mano, con esta mano. Allí toma la velita con pegada, tú también, madrina. Así, nos levantamos un poquito, cantamos a Diosito diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Pedro, Susana, esa luz, esa vela significa la presencia de Dios en el nuevo camino que ustedes emprenden como marido y mujer. Es la fe de seguir luchando, de seguir adelante, de seguir haciendo bien las cosas. Solo la velita tú, la velita tú, la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz.
la paz. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Pedro y a Susana, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios los acompañe, descienda. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Apaga las velas. Quítales el asno. Dale la palabra a Dios a tu Señor. Pónganse de pie. Aplauso fuerte para esta pareja.
Muy bien, dale.